Buenas noches, doctor. El día de hoy el grupo formado por Agustina Victoria Caira, del Carlos Chamía, Fiorella Cecilia, Laura Roquea Lina y Ignacio Diana Sofía. Tenemos a cargo hablar sobre el Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de Contabilidad. Como primer punto tenemos el resumen, donde este trabajo brinda un panorama referencia sobre el Sistema Nacional de Endeudamiento y Contabilidad, siendo ambos de suma importancia para la del sector público, puesto que se aplican a entidades y órganos con el fin de lograr los objetivos que ya están trazados con anterioridad. Cada uno de los sistemas cuenta con una serie de principios, objetivos, justificaciones, además de que cuentan con su propia normativa. Tenemos el sumario y las palabras clave. Respecto a la introducción, la industria financiera en el sector público es de vital importancia para el desarrollo del país, ya que se encarga de la gestión adecuada los recursos y el cumplimiento de objetivos y metas establecidos. Estos deben estar acorde a los sistemas que ya están dentro de la definición, entre ellos el Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de Contabilidad. En este ensayo que hemos realizado, se analizaron ambas herramientas, explicando el funcionamiento, la importancia de la administración financiera del sector público y el impacto en el desarrollo económico del país. Además, se abordan los retos, desafíos y otros puntos que son muy importantes. En los objetivos, el primer objetivo tenemos indagar todo lo referente al Sistema Nacional de Endeudamiento y su relación con los objetivos planteados en el año fiscal aprobado, conocer el monto del endeudamiento público aprobado por el Gobierno Nacional del año fiscal 2023, determinar la importancia del Sistema Nacional de Endeudamiento y finalmente determinar los objetivos eficaces de la gestión de la renta general de la República. Como capítulo primero tenemos el Sistema Nacional de Endeudamiento, amplia varianza que justifica de ese conjunto de órganos e instituciones, normas y procesos orientados al logro de una eficiente concentración de bienes a plazos mayores de un año y hablando de la administración del sector público no financiero, esto respecto a la deuda que existe. Lo que se pretende más que todo es que este sistema logre una eficiente concentración de las obligaciones dentro de un plazo, en este caso es mayor de un año. En la normativa tenemos la ley 2863 del General del Sistema Nacional de Endeudamiento, que nos explica que establece normas generales que rigen procesos fundamentales con el fin de que las concertaciones de las operaciones de endeudamiento y la administración de la deuda pública se rijan a ciertos principios que ya están establecidos en la norma. Asimismo, el equipo de organización de 2005 suscribe el artículo 55 de dicha ley, la cual hablaba precisamente de la ley de prudencia y el registro de pasivos. Entre los principios del Sistema Nacional de Endeudamiento, justamente como están seguidos a ello, tenemos la eficacia y la prudencia. Como es una estrategia a largo plazo, tiene que ser de algún modo eficiente y prudente. Tiene que hablar de la estabilidad fiscal, debe contribuir a la estabilidad macroeconómica y a la sostenibilidad de la política fiscal. La transparencia y credibilidad debe llevarse a cabo mediante mecanismos legales, transparentes y predecibles. Debe haber la capacidad de pago, esto para permitir la obtención de financiamiento externo como interno y finalmente la simplificación normativa y descentralización operativa, lo cual resalta muy bien que la normativa se haga entre un solo ámbito. Sin embargo, a la hora de que se lleve a la operatividad, eso tiene que hacerse según las regiones y debe llevarse a cabo a lo establecido y planteado. Dentro de los integrantes del sistema tenemos la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y depende del Ministerio de Hacienda. Estos tienen ciertos puntos muy importantes, entre ellos la conducción de programas, la concentración y expulsión de operaciones, registro de la deuda de entidades y recursos públicos, atender el servicio de la deuda del gobierno nacional, entre otros. Y también tenemos las unidades ejecutoras que conducen los procesos relacionados al sistema. Esto es cuando los que administran son los fondos de las entidades y procesos y los organismos públicos. Velan por el cumplimiento de normas y procedimientos que brindan el órgano. Dentro del ámbito de la aplicación es a partir de las entidades y organismos señalados en el artículo 2 de la ley 2811, 2 ley marco de la administración financiera del sector público. Esto incluye las entidades y organismos representativos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así también a los municipios
vamos a ver la evaluación, la solicitud, evaluación, negociación, aprobación y suscripción de lo que es un contrato de adeudo. Siguiendo a esto, tenemos lo que es el desembolso. El desembolso es en sí es el retiro de lo que se ha pedido o de lo que se ha estipulado dentro de lo que es la concertación. Desembolso del servicio de la deuda. ¿Sí? El pago ya, aquí vemos, ¿no? Lo que es la persona o la entidad va a pagar según lo que se ha estipulado en el servicio de adeudo, según lo que se ha estipulado dentro del contrato. Todo eso de aquí está basado según la ley número 28.563, ley del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Dentro de ello también vemos lo que es el registro. El registro es el proceso por el cual se registra la información relacionada con las operaciones de endeudamiento. ¿Sí? La operación de endeudamiento. La operación de endeudamiento es en sí el estado de financiamiento sujeto al reembolso. Esto de aquí puede estar ligado ya sea con o sin garantía de lo que son los gobiernos nacionales. Esto se da según se acuerden, dado por los gobiernos regionales o los gobiernos locales, ya sean con personas naturales, jurídicas, que tengan un reembolso aproximadamente mayor al de un año. Dentro de estas modalidades podemos encontrar lo que es el préstamo, la emisión y colocación de bonos, títulos y obligaciones constitutivos de empresistas, las adquisiciones de bienes y servicios a plazos, avales, garantías, fianzas, asignaciones de líneas de crédito, el enlace financiero, las titulaciones de activos
elaboración tanto como proyectos de los contratos que le corresponden. Me gusta lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad. Este sistema es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que ejecutan y evalúan los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público. También su propósito es proporcionar información contable relevante y oportuna para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control social. Bien, el sistema nacional se basa en normas internacionales vigentes que pertenecen al sector público y que sean aplicables a los gobiernos locales, gobiernos regionales e incluso a lo que son empresas públicas y con el final que reciba presupuesto nacional. En el Perú tenemos lo que es la ley 28708, que en su título preliminar nos indica cuáles son los principios del Sistema Nacional del Perú, que sería la fiabilidad, la oportunidad o uniformidad, la transparencia y los delegados contables. También en su capítulo 2, en el artículo 4, encontramos los objetivos, que es armonizar y homogeneizar la contabilidad de sectores públicos y privados, la elaboración de la cuenta general de la República. Esto es recogiendo lo que son los procesos de implementación, luego está la elaboración y proporcionar a las entidades responsables, ya sean públicos y privados, para su toma de decisiones. También está proporcionar información contable oportuna. Integrante del Sistema Nacional de Contabilidad. En esta misma ley, en el artículo 7, encontramos cuáles son los integrantes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Este es un órgano rector del sistema que se basa en lo que son y pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y está bajo el Ministerio de Hacienda. Tiene como atribuciones lo que es proponer y especificar cuáles son lo que es la contabilidad de la República. También está el Consejo Normativo de Contabilidad, está la Oficina de Contabilidad. Estas oficinas se dividen en dos, que son las públicas y privadas. La del sector público es la que son personas jurídicas de derecho público y luego las privadas son de las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a ese sector privado. Bien, en lo referente a la normativa contable, vamos a entender de que tenemos la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, como también el Consejo Normativo de Contabilidad. Ambas entidades, en la aplicación de sus funciones, tienen una finalidad que es promover y dar normativas de acción y procedimientos que van a ser aplicables tanto para el sector privado como al sector público. Bien, en esa línea, el Sistema Nacional de Contabilidad establece 5 pasos para realizar este proceso. El primero está referido justamente al registro contable, luego a una consolidación, a una evaluación, publicación y finalmente lo que es la fiscalización. En esa línea, el Sistema Nacional de Contabilidad, con la aplicación de la normativa y sus principios de cara a lo que es la evaluación y consolidación, lo que puede ser de los informes financieros, o también lo que es la publicación de los estados financieros, o finalmente lo que es la fiscalización de las cuentas contables. Principalmente solo debe de garantizar esa transparencia a fin de poder observar si es que se estaría utilizando correctamente los recursos públicos. Siguiente diapositiva. Bien, en lo referente a los registros contables, vamos a entender que simplemente estas se enmarcan como un acto de registro o anotación de todos los datos de transacción de una cuenta correspondiente a un plan contable. Ahora, hay que hacer una diferencia. El registro contable oficial es el autorizado solamente por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. De ahí se entiende que toda entidad, sin excepción, debe actuar conforme a los marcos normativos que establece este órgano. No obstante, en lo que se refiere a las transacciones efectuadas para el sector privado, estas se tienen que enmarcar a la normativa que establece el Consejo Normativo de Contabilidad. En lo
que tiene un objetivo, ver cuál es la imagen patrimonial que tienen las entidades, es decir, su situación económica o financiera, como también la ejecución de su presupuesto, y si es que finalmente se estaría utilizando este recurso conforme a su objetivo que está realizando. La teoría de diapositiva, la consiguiente, lo que es la elaboración de los estados contables, justamente esta clasificación y orden de las transacciones realizadas para finalmente realizar la elaboración contable. Para la siguiente diapositiva, también vamos a ver de que existe una gestión de la cuenta general, que como ustedes pueden ver en la diapositiva, además de ser un instrumento de administración para el sector público, también donde se pueden recabar diferente información presupuestaria, económica, y lo que podemos recoger, también podemos utilizarlo como un medio o un instrumento de control o fiscalización. Y por cuando todas las entidades del sector público tienen, sin excepción, tienen esta responsabilidad de realizar su rendición de cuentas a fin de corregir si efectivamente se estaría utilizando dicho recurso público conforme a sus objetivos que se han pedido. En esa línea pues vamos a entender de que el Poder Ejecutivo informa al Congreso de justamente estas metas trazadas. Siguiente diapositiva. Asimismo, en el artículo 27 de la ley ya mencionada, vamos a entender de que se centra en este proceso de la cuenta general de la República. Principalmente la presentación y recepción de la rendición de cuentas, el análisis y procesamiento de información, de la evaluación, de lo que es los informes de auditoría, la presentación, examen y dictamen, aprobación y difusión. Ahora, sobre esa línea vamos a ver de que existe también cuáles son las entidades que van a participar. Sin excepción, el sector público van a participar todos. Es decir, que van a participar el de salud, las empresas que pertenecen a la FONAFE, todas las entidades del gobierno general comprendidas por el gobierno nacional, asimismo las empresas que pertenecen al gobierno regional, también local, y también las demás que se suscriben en el ordenamiento. En esta línea vamos a entender que toda esta información va a ser recopilada y la podemos encontrar dentro del SICOM Pliego, que es una herramienta de información que ha incorporado la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, donde se puede ahí justamente advertir todas las transacciones, todos los movimientos realizados, los cuadros, los anexos, pertenecientes a la información presupuestaria de la cuenta general de la República. Siguiente diapositiva. Finalmente, en las conclusiones vamos a entender que lo importante del Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional también de Contabilidad se van a desarrollar en un mismo sentido referido a lo que es la transparencia, por cuanto ello buscan un logro eficiente en la correcta administración de sus obligaciones, como también de lo que es el presupuesto o recursos públicos que se necesitan. Asimismo, vamos a ver que el monto asignado por el Gobierno Nacional para el año 2023 es equivalente a los 2.508.400.000 dólares americanos. En lo que refiere al Sistema Nacional de Contabilidad, como ya mencionado, justamente se centra en la transparencia de regular o también de fiscalizar cómo sería la obtención, esas transacciones que se tendría que realizar, que influyen tanto para el sector público como para el sector privado, dependientemente de la Dirección Nacional de Contabilidad, como también lo que es el Consejo Normativo de Contabilidad. Y que finalmente el Consejo de la República justamente se centra a toda la información que se ha recabado en el ámbito contable. Siguiente diapositiva. Y finalmente, siguiendo con las reglas que hemos adoptado en esta exposición, les doy muchas gracias a todos los presidentes que nos han visualizado y será para una próxima ocasión a fin de seguir esto. Muchas gracias.